El talento seduce y el talento con el condimento del escándalo es casi irresistible. Lo que no siempre tomamos en cuenta es que esas personas que parecen tener habilidades que sobrepasan lo humanamente posible tienen una dura historia detrás. Podemos entonces aceptar la violencia si el resultado es excepcional, como en la vida de alguien que debe mantener en secreto la mayor parte de sus actos. Pues bueno, sea como sea, hoy hablaremos de un verdadero ícono, alguien que debió superar en silencio y por su cuenta muchas más cosas de las que se saben aún hoy en día. Una vida llena de conflictos y escándalos, leyendas y rumores que llenaron revistas y pantallas durante décadas y que todavía siguen siendo motivo de polémicas. ¿Es demasiado alto el precio de ser el mejor? Es pregunta. Pues bueno, en este informe y en este acertijo vamos a descubrirlo. Prepárate, estate muy atento y si puedes, adivina de quién estoy hablando. Era el 2 de agosto de 1958, el lugar una casa de 2 dormitorios en Jackson Street, en Gary, en Indiana, en Estados Unidos. Acababa de nacer el octavo de los 10 hijos que ya tenía la familia. Nuestro protagonista no lo tuvo fácil. Nada sobraba en esa pequeña vivienda de paredes grises como todo lo que había en esa ciudad industrial de Chicago, en Illinois también. La madre, Catherine Esther Scruggs, había dejado atrás sus sueños de ser artista de la música country. Tocaba el clarinete y el piano, pero tuvo que dejar eso atrás para mantener a la familia trabajando a tiempo parcial en las tiendas de Sears o Sears. El padre de familia, Joseph, trabajaba en la industria metalúrgica de US Steel. Había sido boxeador años atrás, pero también tenía un costado artístico. Tocaba la guitarra en una banda local de rhythm and blues llamada The Falcons, pero no era un hobby, sino que lo que cobraba como músico lo aportaba para el mantenimiento de la familia, pero no se limitaba a eso. Llegó incluso a pasar temporadas con 3 empleos a la vez y a menudo tenía que decidir entre comer o dormir una hora más. En 16 años de matrimonio tuvieron 10 hijos, uno de los cuales no sobrevivió, por cierto. Con un panorama así, entonces la infancia de los pequeños fue muy diferente a la de los niños de la ciudad. No había festejos de Navidad o de cumpleaños. Aún así, trataban de ser felices, pero pues no siempre resultaba fácil. Eran un montón de hijos. Hubo algo, sin embargo, que nunca faltó, pues sí, la música. En la minúscula vivienda siempre alguien estaba cantando. A veces los demás se unían y se formaba un auténtico coro que acompañaba las tareas domésticas. Hacían cursos también de composición de canciones mientras limpiaban o sacaban los muebles de la sala para bailar. Sin embargo, para nuestro invitado era difícil entender por qué su hogar era tan diferente al de los demás. La familia era devota testigo de Jehová y cuando observaba los festejos de Navidad en el vecindario, no podía comprender por qué veía algo que hacía felices a las personas, pero que para él estaba prohibido. Sin embargo, su vida cambiaría. Su padre tenía un tesoro, su guitarra. Los niños habían sido advertidos de que no podían tocarla bajo ningún concepto, aunque ya se sabe cómo son los niños y Tito, el mayor, fue el primero en desobedecer, con tan mala suerte que en una de esas ocasiones en que tocaba a escondidas, rompió una cuerda. No podía disimular ni inculpar a alguno de sus hermanos, así que tomó una decisión ingenua, se escondió. Pensaba que su padre iba a darle una paliza, pero no fue eso lo que pasó, y es que Joseph le dijo que si tanto le gustaba la guitarra como para desobedecer, que le mostrara qué era capaz de hacer con ella. Tito, sin nada que perder, comenzó a tocar y ahí fue cuando la vida de la familia, y en especial la de nuestro personaje de hoy, cambió. Con Joseph no había medias tintas, todo era blanco o era negro. Y tuvo la idea de formar un grupo musical con sus hijos. En 1963 formó un trío con Jackie, Tito y Jermaine. Comenzó a moverse por el ambiente musical y presentó a los chicos en concursos de talentos locales. 2 años después, en el 65, sumó a otros 2 de los chicos y se convirtió en el manager. Los niños eran carismáticos, simpáticos y talentosos. Eran 5 hermanos dándolo todo por la música y tal vez ya te hagas una idea para este punto sobre nuestro protagonista de hoy. Pero igual, déjame te sigo contando. Con esto, un camino se abría y Joseph pensaba aprovecharlo, pero como ya te contaba, el padre de nuestro amigo era un hombre rígido, recio. Podríamos decir que prepotente hasta cierto punto. Los chicos entonces no tardaron en darse cuenta y sufrirlo. Los ensayos interminables y el perfeccionismo del padre y manager los dejaba agotados. No tenían tiempo ni energías para otra cosa que no fuera su carrera artística. Nuestro invitado literalmente se saltó la infancia.
Con 7 u 8 años se pasaba las noches en clubes nocturnos y no de los mejores. Había shows de strippers con personas sin ropa totales, peleas y lo más bajo del comportamiento humano. Algo que no iba muy bien a tono con la religión, pero Joseph estaba decidido a conseguir la fama. Se lo había tomado tan en serio que tenía prohibido a sus hijos llamarlo papá. Debían dirigirse a él como señor o Joseph. Pero las cosas podían ir mucho más lejos. Joseph no dudaba en recurrir al castigo físico. Nuestro invitado, apenas un niño, le tenía pánico. A veces vomitaba de miedo con solo verlo. Lo que más recuerda de los castigos eran los gritos de su madre, diciéndole a Joseph que se detuviera antes de que le quitara la vida al niño, al pequeño. Joseph observaba los ensayos de sus hijos con un cinturón en la mano, listos para azotarlos al menor error. En 1967, el grupo ganó un concurso de talentos amateur en Nueva York y firmaron un contrato con Motown Records, que representaba artistas como Stevie Wonder o The Supremes. A finales de la década sería número 1 en todas las radios, vendiendo más de 100 millones de discos en todo el mundo. Nuestro amigo ya era señalado como un prodigio musical y un bailarín excepcional. A lo largo de los años siguientes comenzó a realizar trabajos como solista e incursionó en el cine. Esos primeros trabajos estaban dentro del pop más comercial, conocido como bubblegum o goma de mascar, dando a entender que se trataba de una música sin pretensiones para adolescentes, pero comenzaba a incursionar en ritmos más complejos y tomó contacto con la cultura callejera y los ritmos urbanos. En 1981 fue el ganador de los premios American Music por el álbum Soul and R&B favorito y mejor artista masculino, pero en 1982, con su sexto álbum, llegaría una revolución que no terminaría hasta el último momento. Fue con la salida a la venta de un álbum que haría historia en todo el mundo, Thriller. Y no hace falta decir más, pues sí, estamos hablando de Michael Jackson. Thriller fue entonces el álbum más vendido en todo el mundo en 1983 y el álbum más vendido de todos los tiempos en todo el mundo, con cerca de 65 millones de copias. Más allá de su pasado como integrante de los Jackson 5, su ascenso meteórico siempre estuvo ligado a escándalos y polémicas. Estando en el ojo del público y de la prensa, cada paso que daba era tan comentado como su éxito desmedido. Llegó a ser el artista musical con la facturación más alta y cosechaba un premio tras otro. Puede que seas tú que me estás escuchando demasiado joven para saberlo, pero uno de los escándalos más comentados en su momento de auge se debió a su apariencia. Y es que poco a poco parecía estar transformándose. Mientras que sus hermanos mantenían los rasgos propios de todo afrodescendiente, Michael poco a poco iba cambiando su color de piel. Y no solo eso, sino que sus rasgos también iban volviéndose poco a poco cada vez más caucásicos. Una lesión en la nariz durante un ensayo requirió una cirugía y una enfermedad llamada vitiligio fue aclarando su piel, o al menos esa fue la versión de la estrella. Pero de igual forma sus excentricidades lo volvían blanco de la prensa. Era hipocondríaco y tenía fobia a los gérmenes y enfermedades. Era vegetariano mucho antes de que se popularizara ese modo de vida y tenía una gran debilidad por los niños, algo que también le trajo muchos problemas. Y es que fue acusado de abuso íntimo hacia un niño llamado Jordan Chandler, de 13 años. Incluso se llegó a un acuerdo extrajudicial en el que el rey del pop desembolsó a la familia $23 millones. La investigación se cerró, pero 5 días después de la muerte del cantante, Jordan confesó que había sido una mentira destinada a obtener dinero. El difamador se quitó la vida en noviembre del año 2009. Y así los movimientos millonarios, tanto para comprar y acondicionar su rancho en Neverland, como los inmensos gastos en excentricidades, lo pusieron al borde de la quiebra. Su reconocimiento y su monstruosa facturación lo colocaban cada vez más lejos del resto de los mortales. Todo lo que rodeaba a Michael Jackson era un misterio. Era el rey indiscutible de la música pop y probablemente el bailarín más imitado de todos los tiempos y un cantante también impecable. Pero a su vez había algo que nadie ponía en duda: su enorme soledad. Michael había decidido ser padre, para lo que recurrió a la fecundación asistida. La leyenda urbana entonces dice que fue la mismísima Madonna quien le donó sus óvulos, pero la madre de los niños reveló que Michael no era el padre biológico y que había recurrido a un donante anónimo para engendrarlos.
Pero no paraba de recibir reconocimiento. En 1993, en la entrega de los premios Grammy, recibió el premio especial Living Legend o Leyenda Viviente por su contribución a la música. No había nada que discutir con respecto a esto. Ya no se podía llegar más alto. Estaba en la cima, esa que solo tiene un lugar, y ahí estaba solo. Y es así como en la mañana del 25 de junio del año 2009, la estrella del pop sufrió un paro cardiorrespiratorio. Los empleados de la mansión alquilada en donde vivía llamaron al 911 a las 12:21. La ayuda médica llegó 9 minutos más tarde, pero el cantante no tenía pulso ni respiraba. En medio de las maniobras de reanimación, lo trasladaron al Ronald Reagan Medical Center de Los Ángeles, pero fue declarado fallecido a las 2:26 de la tarde. En un primer informe, se dijo simplemente que el deceso fue provocado por una combinación de calmantes, pero todo se volvería más extraño cuando las miradas comenzaron a caer sobre Conrad Murray, su médico personal. Era tan cercano al astro que lo acompañaba en sus conciertos y cobraba $150,000 al mes por sus servicios. La autopsia determinó que la causa del fin había sido una intoxicación con propofol, un anestésico inyectable que el mismo Dr. Murray había administrado. Así los rumores de que había sido quitado de en medio por poderosos o por poderes oscuros comenzó luego de que se difundiera una llamada telefónica que Jackson hizo poco antes de que perdiera la vida. Pero de igual forma, el rey del pop había partido. Sin embargo, la leyenda comenzaba. El increíble talento de Michael Jackson como autor y bailarín no ha sido hasta el día de hoy igualado y probablemente nunca lo sea.